De hoy vamos a estar hablando sobre una discusión que tuvo Jesús sobre la resurrección. Am, Interesantemente, hemos estado viendo un poco la línea de tiempo de la última semana de Jesús, la semana de la pasión. Entonces, hemos visto varias y hemos visto, empezó más atrás, pero esta semana solamente dejé estos. Eh, y vemos una interacción hace 2 semanas con los líderes que cuestionan la autoridad de Jesús. Y en ese caso serían fariseos, que era un grupo de religiosos. Y después, la semana pasada, un grupo mandado por los fariseos, pero escondidos, le preguntaron a Jesús sobre el dar a César, ¿no? los impuestos. Y Jesús dio su respuesta sobre que debemos dar al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Esta semana tenemos otro grupo religioso y a veces tiramos esos nombres fariseos y ahora vamos a hablar de saduceos, otros eos, ¿no? Pero es un grupo diferente. Entonces pensé que sería bueno quizás esta semana lo que vamos a hacer es, además de ver lo que Jesús tiene que decir, vamos a pensar un poquito sobre la realidad de quiénes eran nuestros grupos, quizás indagar un poquito sobre qué les marcaba a ellos, porque sí tenemos una realidad, y lo vamos a ver más específicamente, que hay dos grupos principales. El más grande físicamente, o sea, numéricamente, serían los fariseos, eh, pero hay un grupo más pequeño que tiene también influencia, mucha, que son los saduceos. Y ellos van a hacer una pregunta a Jesús hoy específicamente sobre la resurrección. Y eso está basado sobre la creencia que ellos tienen. Y vamos a ver un poco acerca de eso en un momento. Pero quizás tengo un pensamiento final al que creo que nosotros podemos llegar, deberíamos quizás aplicar en nuestras vidas, pero obviamente como con todo, cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios puede hablar al corazón de cada uno en diferentes maneras. Quizás hay áreas que, por cierto, quizás no lo sabían, pero muchas veces cuando el pastor predica, sobre todo por eso nos gusta predicar a través de un pasaje o a través de un libro, porque a veces hay pasajes que, y hoy no es uno de esos, pero hay días que yo miro el pasaje y es como, o es duro, o es complicado, o mi mente me dice, no, es muy bueno Dios, eso, pero honestamente creo que deberíamos predicar sobre este otro tema porque es más pertinente la iglesia, ¿no? O nuestra iglesia necesita oír esto hoy. E interesantemente, lo que tenía un profesor en el seminario que me decía esto, decía, bueno, podemos confiar en nuestra habilidad para decidir qué es lo que la iglesia necesita oír hoy, o podemos simplemente enseñar la palabra de Dios, y nos decía, hace veintitantos años, que dice, mi experiencia, he perdido la cuenta de las veces que alguien llega y me dice, pastor, yo ocupaba oír eso hoy. Y hoy por hoy yo puedo decir que estoy perdiendo la cuenta de esas cosas también, pero la respuesta siempre es creo que cuando un pastor trae la palabra de Dios y confiamos en que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos, no importa si el pastor sabía. Muchas veces el pastor no sabía. Entonces el mensaje, aunque usted lo sienta que fue para usted, don Oscar, ese mensaje fue para mí. Hey, ojalá el pastor no lo sabía. Porque no se trata de eso, sino es que Dios sabe lo que su pueblo necesita y nosotros confiamos en eso, ¿no? Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y dejarle a Dios que Él haga. Entonces hay cosas que quizás yo piense, bueno, eso es un punto muy bueno y puede ser que lo sea, pero al rato quizás para usted saque una cosa completamente, no fuera de contexto, pero no que yo noté, no un punto central. Una de las cosas, incluso, que no es algo que tenía escrito, que estaba pensando hoy, cuando estaba dándole vuelta un poco al pasaje, estaba pensando en mi cabeza, me, estaba pensando en el hecho de que tenemos dos grupos y los vamos a indagar un poquito más ahora, pero tenemos dos grupos que tienen un apego religioso, uno más que otro, pero que ellos creerían que predican la verdad y están defendiendo la verdad. Pero la realidad es que creo que se han atrincherado, esa es la palabra que estoy buscando, se han atrincherado en una posición hasta un punto en el cual no están dispuestos, a veces, de ni siquiera escuchar una respuesta que quizás les ayude a perfeccionar ese entendimiento. Eso es algo que me encanta sobre en el Nuevo Testamento, en la historia de Pablo, vemos una pareja que se llamaba Aquila y Priscila,
Y ellos eran compañeros de Pablo, le dieron casa, le dieron trabajo, aprendieron de él. Y ellos tomaron a un pastor, a un predicador, que se llamaba Apolos, que tenía mucho fervor, era un buen orador, pero no tenía un entendimiento completamente correcto del Evangelio. Y ellos le ayudaron a que perfeccionara su entendimiento. Y para mí me da aliento de ver a alguien que era un buen orador, que la gente lo escuchaba, que hablaba con poder, pero que estaba dispuesto a darse cuenta, wow, necesito aprender sobre esto, necesito perfeccionar. Y entonces creo, y Eric y yo estábamos hablando sobre esto hace un rato, de que quizás necesitamos cuidarnos de no atrincherarnos tanto en una posición que no estaríamos dispuestos a escuchar o a considerar si Dios me está enseñando algo que quizás no he entendido perfectamente. Me encanta la manera en la que habla de Apolos. Dicen, le enseñaron más perfectamente el Evangelio más perfectamente, o un Evangelio más perfecto. Por ahí anda la cosa. Le perfeccionaron. Él tenía un buen entendimiento, pero le faltaba. Le faltaban algunos elementos. Y él estuvo dispuesto en humildad a recibir eso, cambió, y la palabra de Dios dice que fue una bendición para todas las iglesias de los gentiles. Entonces, ojalá tengamos ese pensamiento y no quizás el que vamos a ver hasta cierto punto de que estos dos grupos, hasta cierto punto, como suele pasar, se hicieron como, se buscaron los lados opuestos de algunos espectros, ¿no? Entonces, unos eran los que defendían esta posición y otros eran los que defendían esta posición. Y es el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay muchos extremos. Mucha gente como, usted es de esos, entonces yo no puedo, no, porque usted cree esto, esto y esto, yo creo esto, entonces yo estoy en esta esquina, usted está en esa esquina, y ni siquiera estamos escuchando quizás lo que Dios está diciendo. Queda la esquina de Dios. Y eso es lo que ocurrió mucho con estos grupos, es que Jesús llegó y dijo cosas que no le sonaba y, ¿no? Digo, como un niño, ¿no? No voy a escuchar porque yo creo esto. Entonces, hoy vamos a quizás mirar un poquito sobre los detalles, pero me pareció interesante ese pensamiento también de qué interesante cuando nosotros, y tendemos a creer que lo que nosotros creemos es verdad, por eso lo creemos, pero nos podemos atrincherar, nos podemos meter ahí de tal manera que a veces quizás no estemos dispuestos a dejar que la palabra, y yo lo digo yo primero, que la palabra me depure, que el Espíritu trabaje en mi corazón y quizás tenga que sacar cosas que no he entendido bien y reemplazarlas con un mejor entendimiento de la palabra. Entonces, empezamos, bueno, voy a leer el pasaje de hoy. Empezamos en versículo 27. No sé por qué, yo creo que, no, ya sé por qué. Es porque, sí, no cambié la diapositiva. El siguiente va a estar bien, pero es del 27 al 40. Dice, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Ok, ya de una no estamos de acuerdo, ¿no? Porque acabamos de cantar, creo en la resurrección, ¿no? Tenemos un problema, ya no son los nuestros, estamos en la otra esquina. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si la mujer, los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él.
Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ok, este es el pasaje de hoy. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar un poco en él. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que trabajes a través de tu palabra. Dios, es nuestra firme convicción que uno de los propósitos centrales por los cuales nos reunimos juntos, Señor, en asamblea, es para oír tu palabra hablar, Señor. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor, has hecho eso continuamente, Señor. Has reunido a tu pueblo, has reunido a tu gente para que escuchen tu voz. Señor, te pedimos eso y esa es nuestra expectativa hoy, Señor, oír tu voz. Señor, no la mía, no mis pensamientos, no nuestros pensamientos, sino, Señor, oír poderosamente tu palabra, Señor, tu voz, hablar a tu pueblo. Te pedimos por esas cosas en nombre de Jesús. Amén. Así, consigo que ahora sí. Entonces, no sé por qué estoy recibiendo una llamada. Nunca pasa, pero... volver aquí. Fue raro. Tenemos este primer pasaje, introduce quizás el punto central de la discusión y de la divergencia entre estos dos grupos que vamos a quizás mirar y cómo Jesús calza, dónde cae Jesús entre esas dos posiciones, ¿no? Dice en versículo 27, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, que hablamos de esos dos grupos, fariseos, saduceos, ¿no? Y estos son los saduceos. La verdad es que en las interacciones que hemos tenido hasta ahora, donde hemos hablado de los maestros de la ley, de los fariseos, prácticamente casi todos han sido fariseos, no hemos visto como mucha interacción con los saduceos, pero algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Entonces, Lucas añade ahí ese detalle, para que cuando escuchemos esta historia entendamos que la posición de ellos es que ellos no creen en la resurrección. Y más allá de eso, entonces, cuando van a darle esta historia fantástica, ¿no? Como esta, el propósito no es para que sacarse una duda que tienen real, sino más bien es una mofa. Están ellos queriendo burlarse de la idea y están usando esta treta, ¿no? Para hacerlo. Pero vemos aquí, más adelante en Hechos, segunda de Lucas, podríamos decir, vemos esta realidad manifestada en el versículo 8 del capítulo 23. Esto dividió el concilio, pues los fariseos contra los saduceos, puso los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces vemos una diferencia marcada, simplemente en ese sentido, en la realidad de cómo ellos miran el mundo espiritual y la vida después de la muerte. Entonces, ellos no creen en la resurrección y tengo aquí, decidí lo que quizás para nuestro beneficio, para que podamos analizar un poco estas diferencias, ¿no? Entre estos grupos, podemos ver, y voy para no darle la espalda tanto a los que están ahí, ¿ven esto? No sé si funciona o no. No funciona o no. Vamos a ver si... no, eso es lo que yo quiero. Ahora sí, ahí sí, ok. Entonces, yo sé que hay una mejor palabra que enfoque, y quizás me acuerdo ahora. Pero para definir quiénes eran ellos y quizás en lo que estaban enfocados y sus prioridades, hay una diferencia bien marcada entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos son la élite, son personas de plata, son personas que son ambiciosas. Y en vez, los fariseos se enfocan más en ser religiosos. Entonces, y no es decir que no tenían ninguna plata, pero si tienen que elegir entre tener quizás prestigio a nivel del mundo o de tener poder a nivel del mundo o tener influencia religiosa, su enfoque es la religión. Y no son políticos, no tienen
no tienen una agenda tan política, especialmente a nivel de imperio, de interacción con los romanos. Ellos quieren que los dejen en paz y que hagan o sea, encargarse de sus cuestiones religiosas, ¿no? Ahora, eso lo que tiene un resultado es en la influencia. Porque si recordamos que los saduceos son ambiciosos y buscan tener más prestigio, entonces termina siendo que los sacerdotes, que era por linaje, tendían a estar en ese lado, y también aristócratas, personas que quizás no eran levitas, que no podían ser sacerdotes, eran de las otras tribus, pero habían buscado esa manifestación del judaísmo que se enfocaba más en el prestigio, en la influencia, en el poder. Entonces habían terminado siendo aristócratas, o sea, personas que estaban en cargos, personas que estaban arriba, en la élite, ¿no? Como vemos aquí. Pero muchos de los fariseos a nivel de interacción con Roma, si quitamos el espectro religioso de la tradición, no son personas con mucho poder. Son personas que su poder como que vive dentro del espectro simplemente, sería como decir yo, puede ser que en este grupo de personas tenga un poco de influencia, pero fuera de esas paredes, ¿quién soy yo? No, nadie sabe quién es Jonathan Robertson, no. Yo no tengo el teléfono del presidente ni de ningún diputado. Yo no tengo influencia, no. No estoy en teje y maneje las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos no son personas realmente de poder. Pero hay raíces que se conectan con esto, y cuando hablamos de las escrituras, los saduceos han elegido basarse o basar todas sus creencias y enfocarse en realmente solamente la ley de Moisés. A veces hablamos del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que fueron escritos, y ahí encontramos dónde está la ley, como Levítico y Números y Deuteronomio. Y esas leyes, sí, para ellos tenían valor. Lo que Moisés había escrito era válido, era bueno, y era en lo que ellos basaban su vida. Los fariseos, en vez, ellos veían toda la escritura. Ojo, estamos hablando del Nuevo Testamento cuando se está escribiendo. O sea, no creen en Jesús, no creen en Pablo, no creen en nada de eso. Creen en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero eso significa que ellos le dan valor así, el valor de que es la palabra de Dios, de que esto importa, no solo a lo que escribió Moisés, sino a los salmos de David. Lo sienten como que es algo que es inspirado. En los proverbios, entonces la poesía, pero también la profecía. Entonces los profetas mandados por Dios, las cosas que escribieron son de valor para el pueblo de Israel. Ellos se enfocan en esas cosas. Lo estudian, esperando encontrar verdades, como nosotros estamos hablando de estudiar la palabra, es con la expectativa de que Dios nos va a hablar y tiene algo para nosotros. Pero no solo la escritura, que nosotros estaríamos de acuerdo con todo eso, con los libros del Antiguo Testamento, sino que ellos también le han aportado un valor de peso a la tradición oral. Y cuando hablamos de eso, lo que pasaba es que había rabinos, maestros, que comentaban sobre las escrituras y tenían ideas, y de ahí salían tradiciones y salían incluso edictos, en el sentido de así es como se debe hacer esto, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, como, ok, en la ley de Moisés hablaba del Shabbat, ¿no? De la celebración del sábado. Bueno, entonces los saduceos creerían en eso, ¿no? Respetarían el sábado. Pero también los fariseos. Lo que pasa es que, además de lo que Moisés dijo, los rabinos habían opinado mucho. Y entonces se había construido como más reglas, ¿no? Y más instrucciones y más órdenes. Y entonces los fariseos estarían no solamente pensando lo que Moisés dijo sobre el Shabbat, y algún comentario que otro que hayan dicho otras personas, pero todas estas leyes adicionales que se han construido. Entonces, podemos ver como uno es una versión muy simplificada de la fe, ¿no? Para ellos, o sea, de la religión. Es estos 5 libros y no hay más. Y los otros es todos estos libros y todo lo que se construye por encima. Ahora, yo puedo pensar en mi propio ejemplo como cristiano del siglo XXI y alguien que estudia la palabra. Yo tengo mis maestros, mis rabinos, se llaman comentaristas, ¿no? Ellos escriben libros y comentan sobre la palabra de Dios. Y yo lo escucho, lo leo,
y pueden influenciar. Pero lo que no voy a hacer es decir, ok, eso es, aunque podría decir todo lo que X autor dice, así es. Entonces empiezo, y si tiene una opinión muy fuerte sobre algo, ahora de repente lo estoy construyendo. Entonces, pero sería algo similar a lo que a veces hoy en día hacemos con los comentaristas que han escrito libros, que son maestros, que son personas que conocen bien la palabra y son de mucha ayuda, pero para los fariseos se había creado algo adicional. Entonces, eso les pone en esquinas muy distintas, ¿no? Porque uno tiene una bolsa enorme de religión y el otro tiene una más reducida. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo práctico? Bueno, según los saduceos, en esos primeros 5 libros, según ellos decían, no hablaba la resurrección. No decía nada de la resurrección. Aunque en el resto del Antiguo Testamento sí hay menciones, en los primeros 5 libros, según ellos, no había ninguna mención de la resurrección. Y eso es cierto en cuestiones de explícitamente usando el término resurrección o la siguiente vida. Ahora, los fariseos ven todo el libro o todos los libros del Antiguo Testamento y dicen, no, eso enseña muy claramente que hay más después de esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Ellos toman una decisión de que hey, no hay otra vida. Como Moisés realmente no habla de esto, no existe. Entonces, no estoy pensando, pero eso tiene un efecto. Paremos un momentito y pensemos sobre eso. ¿Qué efecto tiene? Porque no es solo resurrección, o sea, porque podríamos decir, hay diferentes maneras de pensar espiritualmente, religiosamente, reencarnación, o nos vamos al universo y flotamos. Hay algo después, sin creer en la resurrección como la Biblia lo dice. Pero ellos no creen eso absolutamente. Ellos más bien caen bajo lo que pensaríamos en el siglo XXI de personas que dicen, hey, se fue el hueco y se acabó. Y no hay más. Esa es la posición de ellos. Usted tiene esta vida, estos 50, 60, 70 años y ya. Los fariseos dicen, no, voy a encontrarme a Dios. Voy a tener una vida después de esto. Tiene connotaciones positivas y negativas, ¿no? Positivas porque, hey, si está bien la cosa y mi relación con Dios está bien y tengo una vida después de esta vida, pues bueno. Ve, si no estoy bien, tiene un problema, ¿no? Porque voy a estar ante un Dios justo en una mala posición. Entonces, que si quitamos no solamente la resurrección, sino simplemente todos los elementos espirituales, no hay ángeles, no hay espíritus, no hay nada espiritual. Y no hay nada detrás. Cuando yo me muero, me meten en el hueco y se acabó. ¿Eso afecta cómo vivo? Claro, ahí determina el enfoque, de hecho. Le da todo el sentido al enfoque. Exactamente, porque cuando vemos esto, ¿qué importa? Hay que aprovechar. No, más bien hay que putearla para tenerlo, porque si no. Y para tenerlo yo, y no solo yo, mis hijos, para que ellos vivan esa buena vida, esos 40, 50, 60, 70 años, que ellos vivan la mejor vida posible, ¿no? Y construir imperios, construir, o sea, y eso ¿cómo se hace? Se hace con negocio, ¿no? Con business, y eso nos lleva a que en la relación, no lo puse aquí, pero ellos eran colaboracionistas con los romanos. Tengo una pregunta rápida, después Sí, me sí. queda la duda. Al decir que no creen espíritus y todo eso, ¿qué creían que era Dios? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí sí creen en Dios, pero no, lo que no creen es en las menciones que vemos sobre otras cosas y a mí y no pude tener el tiempo porque yo me complicaría, por ejemplo, con Lot. Ajá. ¿Cómo se explica eso? No lo sé. O quizás ellos eran cesacionistas, ¿no? Quizás pensaban que en ese tiempo pasó, pero ya no. No, ahí no le entré suficiente. Solo sé que leí, otra vez leyendo comentaristas, ¿no? Eso, y sí. Yo creo que parte de la cosa es que, como ellos eran la élite, eran ricos, muchos comentaristas dicen que recibían demasiada influencia de la filosofía griega. Sí. Sí tendían a ser helenistas, eso sí, sí lo leí. O sea que... Entonces, digamos, es del tipo de persona que es el aquí y el ahora. Y el asunto es que si los ves en esa parte de los espíritus y demás, ellos son exactamente lo opuesto a los fariseos.
Entonces los fariseos, los saduceos tendían a ser más como los griegos de no existen cosas que yo no puedo ver, mientras que los fariseos eran más como los persas, que eran como montones de demonios y montones de cosas. Entonces estaban en ese pleito, entonces unos decidieron que no y los otros decidieron que sí. Sí. Y entonces creo que eso nos ayuda a, como a tener un poco de imagen, ¿no? Y obviamente los fariseos, si están pensando en otra vida, están pensando algo más allá, entonces quizás esto no es lo más importante, ¿no? No significa que el corazón no es corrupto. Jesús habla a los fariseos. Sabemos que ellos también amaban el dinero. O sea, no es que no había eso, pero hay un peso un poco diferente, ¿no? Y afecta su tradición, afecta la manera en la que ellos operan. Finalmente, un par de detalles interesantes eh, sobre la soberanía de Dios, sobre lo que Dios hace. Los saduceos creían que solo era puro libre albedrío. Dios no afecta directamente o no tiene ningún plan. No hay, es, lo que usted decide, eso es lo que ocurre. Y a la inversa, los fariseos creían en una predestinación en la vida, ¿no? En que Dios ha marcado nuestros caminos, que Él tiene una influencia, que Él tiene, Él va a interactuar. Y finalmente, para mí me parece, esto sí me parece grueso, es el Mesías, que ni siquiera lo estaban esperando. Que tiene sentido, porque las escrituras, bueno, es una falta de entendimiento, ¿no? Porque incluso Génesis 3 habla del Mesías. Pero la definición, como aprendemos más del Mesías, está en otras partes de la Biblia, en la profecía, incluso David hablando de él, ¿no? De la esperanza. Entonces, ellos tienen ese pensamiento. Los fariseos obviamente sí están esperando al Mesías, simplemente no era Jesús, ¿no? Según ellos. Jesús no, pero el Mesías sí. Eso quizás nos ayude a tener un poco de como un entendimiento de estos dos grupos. Les dije, los fariseos son menos, pero tienen mucho más poder. Más bien, entre ellos están los sumos sacerdotes, como Anás y Caifás. Ellos son de esta secta que es para mí increíble pensar que los máximos dirigentes en la religión, no los que influenciaban el día a día de la calle, ¿no? Pero los máximos dirigentes son políticos, más que religiosos. Se han secularizado, ¿no? Se ha creado como algo que es muy, o sea, muy lejos de lo que yo me esperaría. Pero tiene sentido algunas de las decisiones que se tomaron por eso. Ok, entonces tenemos ese grupo que no cree en la resurrección y no está de acuerdo con Jesús tampoco, aunque me imagino que se alegraban de cuando Jesús le pegaba una paliza verbal a los fariseos, pero ellos tienen sus broncas con él. Entonces lo que quieren es, ¿cuál es el propósito de la próxima historia? Entonces, de esta historia que habla sobre la mujer. Lo puse como la trampa, dice, plantearon la siguiente pregunta: maestro, Moisés nos dio una ley, ¿cierto? Y obviamente ellos serían porque está en la ley de Moisés, ellos respetarían esto hasta cierto punto, que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Eso está en Deuteronomio 5 y 6, pero tengo el 5 aquí. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. El propósito de esto es, el hombre, el primer esposo, pues, iba a dar un ejemplo muy malo, pero iba a decir Robertson, pero era Jiménez, no hay Jiménez aquí, ¿no? Era Jiménez, ¿no? Entonces, la esperanza en ese matrimonio hubiera habido que hubieran nacido los pequeños Jiménez, ¿no? Y sobre todo un hombre, un varón, para que llevara el nombre y no solo el nombre, sino las propiedades, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere el esposo y no hay un niño? ¿Sí? No hay nadie que pueda llevar eso. Si el hermano del fallecido se casa, entonces puede darle el nombre y por ende también puede quedar con, o sea, no es que el hermano se gana toda la propiedad y los bienes del otro hermano que se murió, sino lo que está ayudándole es a que continúe y que esa esposa tenga también esa continuidad, ¿no? Con sus hijos, que la cuiden y que vayan para adelante y todo siga como hubiera sido normal, que siguieran las cosas. Entonces, el pensamiento aquí es de proteger a la familia, de proteger a los hijos, que sean hijos que tienen la promesa que Dios le dio de tierra, las cosas que han podido acumular para vivir,
y que las esposas incluso tengan esa protección en el sentido de que tienen una pertenencia una herencia, ¿no? Para ellos, continuo. Muy diferente de como nosotros vemos las cosas, pero esa era la regla. Entonces, ellos agarran esta ley, ¿no? Y que para ese tiempo pareciera que no era tan común, pero todavía estaba ahí en la ley, y proponen esta historia. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda. Lo que debía hacer, el levirato, se llama esta tradición, con la viuda, pero él también murió. Llegó el tercer hermano, se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Bueno, primeramente, yo creo que si yo estuviera como el hermano 5, 6 o 7, quizás, no sé, me hubiera mudado o algo. Porque algo anda raro aquí. Esa mujer, Venenosa. Black Widow, no sé. No está muy, no sé, me da un poco de miedo, pero bueno, esa es la historia. Y no sabemos, puede ser un invento, o puede ser que ocurrió, quién sabe. Probabilidades, quién sabe. Pero por último, la mujer también murió. Entonces dinos, hablando a Jesús, los saduceos le dicen, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Ok. Interesante pregunta. La historia creo que es fácil ver que están buscando hacer 2 cosas. Primero, reírse o burlarse de lo que ellos sienten es una tontería. Una estupidez, la idea de la resurrección. Para ellos no existe. Y entonces están creando esta historia fantástica para decir, vean, todos los que escuchan, vean, qué ridículo es este pensamiento, que esto pudiera pasar. Dios va a crear una situación como esta, Dios permitiría que esto ocurriera. El que crea la resurrección está atado por ideas como estas y es ridículo. Entonces, es un intento de instigar y de burlarse del concepto de la resurrección. Por ende, los fariseos, y su expectativa es que Jesús quizás se adhiera a esto. Y otra vez, es como el otro problema de los impuestos a Roma. Es un pierde-pierde, porque si se alinea con los fariseos, entonces es un enemigo y se ríen de él. Si se adhiere a ellos y dice, no, es que yo no creo en la resurrección, entonces está aliándose con ellos y es un problema con los fariseos, que son los que ya quieren matarlo de todas maneras. Entonces, es una situación que pareciera que fuera imposible, sí. Un comentario pequeñito muy interesante de lo valioso de la diferenciación que usted hizo entre los fariseos y los saduceos, que yo consideraría que el cuestionamiento de los fariseos, dado la descripción que usted dio, tiene un carácter más moral, como si es correcto hacer esto o no. Sí. Mientras que el cuestionamiento de los saduceos es más lógico. Entonces puedo ver como la línea de los dos, ¿verdad? Porque es como, el de unos es como, esto no tiene sentido, esto es una estupidez, ¿verdad? Bajo su lógica. Sí, que ellos... es como, hey, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y si Dios dice que es así, Dios dice que es así, ¿no? La confianza, porque sí es verdad que si uno valora siempre la lógica por encima de todo, vamos a tener un problema con Dios. Porque no todo lo que Dios hace, no todas las maneras en las que Dios opera. Si han venido los jueves, hemos visto bastante los estudios de los jueves sobre la ley del segundo y no el primero, y vemos como Dios continuamente usa al menos indicado, al menos esperado, al más débil, no usa al más fuerte. O sea, Dios no opera bajo esas lógicas, ¿no? Que crea un problema, atención, un buen punto ahí. Entonces, vemos esto, pero creo que aquí es bueno, antes de que veamos la respuesta de Jesús, necesitamos entender, es que hay un problema con las 2 opiniones. Los saduceos están equivocados porque dicen que no existe la resurrección. El problema es que los fariseos sí creen en la resurrección, pero ellos creen en una resurrección quizás un poco diferente de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ellos creen en una resurrección, por ejemplo, que dice que cuando uno salga del hueco, va a salir con la misma ropa con la que andaba. Algunos, así, claro, estamos hablando de teorías, ¿no? Y unos decían que incluso si tenía una cicatriz, la va a tener.
Si tenía una esposa, la va a tener. O sea, que eso se continúa. Que todo sigue igual, solo que, bueno, ojalá mejorado en el sentido de que no esté podrido, ¿no? Pero no cambia nada. La ropa que llevaba antes la lleva ahora, todo se va a mantener igual. El estatus, todo se va a mantener igual. Y si hemos estudiado un poquito la palabra de Dios, entendemos que eso no es la realidad de la resurrección, aunque la resurrección es bíblica y la resurrección es la verdad. No es que yo me voy a ver exactamente como me veo ahora y no me voy a levantar con el traje en el que seguramente me entierren. Entonces, no, ellos tienen una idea que se presta a este tipo de historias. Entonces, la versión de los fariseos, más bien los fariseos quizás estuvieran sudando ahora como diciendo, uff, menos que mal que se lo preguntaron a Jesús y no a mí, porque esa está dura. Esa la había oído, pero nunca me la han hecho a mí. Entonces, era un problema para ellos, real. Entonces, ellos habían creado una tradición que se prestaba a unas ideas un poco que no eran bíblicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, Jesús responde con la verdad. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Y voy a simplemente a mencionar eso rápidamente. El matrimonio fue establecido para Dios para aquí y ahora, pero no es para siempre. Una pausa de consejería matrimonial para mis futuros casados, ¿no? Y usted que ustedes lo saben. Eso es para los 10, 20, 30, 40 años que les quede en la vida, ¿no? Ahí tengo hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y la muerte definitivamente los separará. En el sentido de que el plan de Dios al otro lado es otro, ¿no? Es que estén ahí, quizás incluso estén en proximidad, pero no casados, sino el enfoque es otro. Eso es para aquí. Hay una necesidad. Y pudiéramos hablar de elementos humanos necesarios, ok, estamos en una vida en la que morimos. Entonces, si la gente no se juntara según el plan de Dios, si tuviera hijos, y que no pasa siempre, pero en general, entonces se habría acabado la población hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos morimos. Entonces, eso es una parte necesaria, pero también entendemos por el Nuevo Testamento que es una imagen de lo que Dios está haciendo, ¿no? Y esa realidad de la novia que está esperando al novio, que es Cristo, que va a venir por su iglesia, un día el novio va a venir y esa dinámica va a cambiar. Ya no va a ser la novia esperando al novio, sino va a ser la que vive ahí. Entonces, esas cosas cambian y es algo que es temporal. Versículo 35 dice, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento. Eso es ahora. Y está bien, y es plan de Dios, y es lo que Dios desea. Pero en la próxima vida no va a ser así. Entonces, eso completamente elimina el problema de la historia que ellos contaron, ¿no? Porque aunque esos 7 hermanos hayan hecho el deber que tenían, no va a importar. Ella no va a ser esposa de ninguno de ellos. Entonces, resuelve eso, pero también apunta a un problema, porque él habla sobre esa dignidad y creo que hasta cierto punto seguramente está apuntando a ellos. Ellos son, y típicamente estos maestros entendían lo que Jesús está diciendo. Entiende que él está quizás mirándolos, diciendo los que son dignos. Y él está diciendo, aquí hay muchas personas que no van a ser los que van a ser levantados, porque no están viviendo en conformidad con Dios. Ellos no están amando a Dios. Tengo un pasaje que voy a leer rápidamente, porque creo que para nosotros, ok, si entonces no es, si sí existe la resurrección y no es la versión donde todos estamos casados, eso, aproveche, porque quedan años solo. Entonces, ¿qué es? Bueno, no voy a decir que ni tenemos tiempo de analizar todo, y no voy a decir que eso nos va a explicar todo, pero este pasaje en Corintios creo que nos va a enseñar una cosa. La resurrección, nuestros cuerpos y cómo son las cosas en la próxima vida es diferente. Entonces, de eso podemos extraer esa verdad rápidamente de ese pasaje. Dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? Pensemos, estos argumentos de cómo es la cosa. Una gente dice así, otra gente así. ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Tendrá la misma cicatriz que antes? ¿Tendrá pelo? ¿Estará calvo? Uy, espero que pelo.
¿Qué pregunta tan tonta, Jonathan? Deje de preguntar esas cosas. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta, a menos que muera primero. Tiene que haber una muerte y un cambio. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Es algo diferente que sale. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Hay una para humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. No creo que eso es un comentario sobre la resurrección de esos animales. Es la diferenciación entre diferentes tipos de carnes, ¿no? de seres. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria. Disculpe, eso va a hacer un ajuste aquí. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, alusión a esa semilla, ¿no? Pero serán resucitados para que vivan por siempre. Algo diferente, algo nuevo va a venir. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, amén, pero serán resucitados en fuerza. Gracias a Dios. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues sí, como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Hay un cambio, hay una diferencia. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales como el hombre celestial. Voy a hacer un comentario rápido ahí en el cual sería mi creencia que Cristo siempre ha sido de alguna forma una persona, ¿no? Y aunque no entendemos quizás todo cómo funciona eso, y se encarnó hace 2000 años como nosotros, pero Él siempre ha tenido un cuerpo celestial. Y entonces vamos a dejar de parecernos a nuestro primer padre, Adán, y pasaremos a ser más como Cristo en alguna manera, y no estoy hablando de equivalencia, sino algo más como funcione con Él. 45 dice, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Punto. Esto no se vale. Y creo que eso es buenas noticias, pero Amén. estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. Tenemos una esperanza de algo mejor, pero algo diferente. Va a ser diferente. Ahí la segunda parte de eso dice, después de que habla del casamiento, dice, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Jesús está afirmando la resurrección, está hablando, lo asemeja a los ángeles que son eternos, que ellos no son finitos, ¿no? Hablaríamos de inmortalidad. Nosotros somos mortales, tenemos una fecha de caducidad, pero cuando seamos resucitados, esa fecha de caducidad se va a quitar. Eso ya no va a ser un elemento, una parte de quienes nosotros somos. Versículo 37 continúa diciendo, ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, y aquí Jesús cambia un poco las marchas. Primero les explicó, les dio respuesta a su acertijo, ¿no? A la trampa. Dijo, sí creo en la resurrección, pero el problema es que ustedes tienen, y los fariseos tienen, que creo que hay un grupo de ellos también ahí,
creo que son los que después van a decir, ¡yeah! Va a haber un problema en el cual él dice, ok, les he resuelto ese dilema, pero necesito afirmar la salvación, o sea, la resurrección, pero Cristo va a hacer algo que los fariseos no han podido hacer. Y es una muestra natural de la maestría de Cristo, de su deidad, de su conocimiento de su propia palabra. Dice, ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto. Suave, Moisés. Pero Moisés no era el que ellos creen en él y lo que él dijo. Ahora tenemos un problema, ¿no? Porque los saduceos dicen, no creemos en la resurrección porque Moisés no escribió sobre ella. Jesús dice, bueno, dice acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, murieron, él se refirió al Señor como, hablando de Moisés, se refirió al Señor, a Yahweh, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Y necesitamos quizás, el español pierde un poquito, y creo que la nueva traducción pierde también un poquito, en el sentido que, pero yo creo que entendemos en español, que podía haber dicho, y bien el hebreo lo soporta, Moisés pudiera haber dicho, Yahweh era el Dios de Abraham, era el Dios de Jacob y era el Dios de Isaac. Eso hubiera sido un formato gramático correcto. Pero no lo dice. Él dice, Él es el Dios, es. Dios es presente continuo. O sea, es algo que está ocurriendo, sigue ocurriendo. Y para que este argumento tuviera el resultado y la respuesta que tenía, ellos lo entendían. Ellos entendían perfectamente la precisión del lenguaje, la precisión del autor. De que Moisés no era cualquier cosa, era un buen autor que ellos respetaban, creían que había sido Dios el que había trabajado con él en hacer esto. Entonces, no era algo, y lo que pasa es que ahora de repente Jesús toma un texto de la escritura que ellos dicen que sí es valiosa, que sí tiene peso, y dice, hey, Moisés mismo cree que las personas viven después de la muerte, que las personas, que Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos. Entonces él dice, por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para él, hablando de estos hombres que ellos estaban vivos en su presencia. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí. Yo creo que ahí había un grupillo de fariseos que estaban como, ¡sí! ¿Cómo no pensamos en eso antes? Tenemos décadas y cientos de años de pelearnos quizás ahí y nadie se le ocurrió. Sí, Jesús, equipo Jesús por un momento, ¿no? Pero por un rato. No, pero, y yo me imagino que se lo guardaron como su nueva arma que tenían contra los saduceos. Entonces Jesús en esta interacción dice ahí, versículo 40, y después nadie se atrevió a hacer más preguntas. Sabemos que eso se refiere a los fariseos porque hay una pregunta más de los saduceos. Ya no le hacen más preguntas. Los fariseos le van a hacer una pregunta más en el tiempo de línea de tiempo. Pero cerramos esto y pensamos, Jesús también obviamente creía en esta verdad, porque no sé si recuerdan una historia que él contó sobre un hombre rico y un hombre por el nombre de Lázaro, el cual estaba vivo, ¿no? En la presencia de Abraham, ¿no? Dando la idea de que sí, Abraham sigue vivo y los que mueren en Cristo, los que mueren en Dios, van a vivir. Sí, hay otra vida, continúa, esto no acaba, no acaba cuando nos plantan en la tierra, sino esa semilla tiene que morir para los que somos creyentes y nos va a llevar a otra vida. Y eso nos trae a las consideraciones finales. Para los que estamos en Cristo, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, para su pueblo redimido, hay una esperanza de una mejor vida. Hay una esperanza de una mejor vida, de
para los que han puesto su fe en Cristo, hay más que solo esto. Esto no es todo. No somos como los saduceos, que decimos, sáquele el máximo provecho a todo, carpe diem, ¿no? Aproveche y ahora que perdimos años a la vez, decimos carpe danum. O sea, vamos a intentar sacarle el jugo a cada día. Ojo, no lo estoy diciendo que no le debemos de sacar jugo a la vida. Eric oraba conmigo hace un rato y él dijo, Dios, ayúdanos a aprovechar los días que tenemos. Si nos despertamos hoy es porque todavía tienes algo para nosotros, tienes una voluntad para nosotros. Sí, pero esto no es todo. ¿Es importante? Sí. ¿Tenemos la oportunidad de glorificar a Dios con nuestro día? Sí. Y hagámoslo. Pero esto no es todo. Entonces tenemos que tener una vida un poco más como los fariseos. Sí hay cosas que ocurren aquí y sí importa. Sí importa defender la palabra de Dios. Sí importa hablar a las personas de Cristo. Sí importa amar a nuestra familia, respetar a nuestros vecinos, respetar a las autoridades. Vivir una vida que sea digna de ser llamados hijos de Dios, que sea una vida que está llena de las obras a las cuales fuimos llamados. Sí, pero todo eso debería ser a la luz de la eternidad, de lo que viene, de que esto es una gota en el mar inmenso de la realidad que nosotros tendremos por toda la eternidad. Entonces nuestra vida debería de reflejar que estamos viviendo para más que solo este mundo. Entonces, creo que cuando tenemos una perspectiva correcta de la realidad, no nos debería llevar a un punto de decir, bueno, entonces a esperar, ¿no? Tengo el boleto del bus y voy a esperar a que me lleven ahí a Jerusalén. No, más bien debería de ayudarnos a motivarnos a vivir la vida a la cual hemos sido llamados. Y por ende, incluso vamos a tomar decisiones a veces para servir a Dios de una manera que es contraproducente para esta vida. A veces Dios, a la luz de la eternidad, nos va a pedir que hagamos cosas que nuestra naturaleza diría no, que nuestros amigos dirían no. Va a perder esta oportunidad, le va a ocurrir esto. ¿Qué pasa si nunca vuelve? ¿Qué pasa si esto o lo otro? Y nosotros a la inversa decimos, ¿qué pasa si no lo hago? Si mi Señor me está pidiendo que haga esto y que le ponga a Él antes que a mí, confío en Él. Esta semana pasada, en nuestro estudio dije el jueves antes, pero me refiero al martes, oímos sobre la historia de Abraham y su hijo. Y Abraham confió en Dios. Él confió en que el plan de Dios era mejor que lo que él pudiera imaginar. Ojalá nosotros podamos vivir de esa manera. Gracias a Dios por la esperanza de la resurrección. Gracias a Dios porque es algo mejor y nuevo y diferente. Y debemos de aprovechar el tiempo que tenemos de una manera que glorifica a Dios. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu compasión, Señor, por tu plan que excede nuestras expectativas y lo que nosotros pudiéramos imaginar 1000 veces. Dios, no podríamos hacer nada remotamente tan bueno como lo que tú has hecho y lo que vas a hacer. Pero si es en esa confianza, Señor, que te pedimos que nos ayudes a vivir con nuestros ojos puestos en la meta, nuestros ojos esperando, Señor, el estar eternamente, Señor, contigo, Dios, y con nuestros hermanos, y celebrar, Señor, en gloriosa unión contigo, Señor, la vida eterna. Pero entendiendo también que eso debería afectar mi día a día, debería afectar mis pasiones, debería afectar mi atención, mi enfoque, mis interacciones, mis esfuerzos, mis sacrificios. Dios, y si nos tienes aquí hoy, es porque todavía tienes algo por nosotros que hagamos, Señor. Tienes una misión que continuamos haciendo, Señor. Ayúdanos a glorificarte cada día de nuestra vida, Señor. Y a vivir una vida que sea luz a los que están alrededor nuestro. Pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.